Calle 11, nuestra avenida alternativa, todos los miércoles a cualquier tipo de desilusión. Aquí vacunamos contra las expectativas no cumplidas y justamente por eso les pedimos a los dudantes que nos hicieran una reflexión sobre el primer año, digamos, de la cuarta transformación. No es el primer año de gobierno, eso será en diciembre, pero sí es el primer año después de las elecciones, unas elecciones donde abrumadoramente en este país salimos a decir ya basta. 8 de cada 10 dijimos no más de lo que había. Y bueno, aquí estamos justamente haciendo este análisis. Y ahí nos vamos a la colonia Escandón, la avenida Progreso. Ahí hay un instituto que lleva muchos años andando, el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, el IMAL. Niños, niñas que nacen sin el sentido del oído o que lo pierden muy temprano y que sí hay muy pronta atención de los pedagogos, de los maestros, de las mejores técnicas, es posible que reconecten con el lenguaje. Y si reconectan con el lenguaje, reconectan con una vida lo más normal posible, digamos, entre sus semejantes. Vamos a ver a estos niños justamente cómo evolucionan, cómo progresan, cómo la ciencia les ayuda. Pero aún más fundamental, vamos a hablar con quienes están atendiéndolos, que nos enseñaron muchísimo. Y bueno, pues la hija de los fundadores del IMAL, Paz Berruecos, viene también a entrevista. Una mujer de carácter fuerte, claridosa, que francamente hay que escuchar, porque no conozco mejor defensora de las niñas y los niños sordos en este país que ella, y que conecta, que nos genera empatía para acercarnos a esa causa. Finalmente el segmento musical, Víctor Hugo. Víctor Hugo como el escritor, pero este es Romero y toca música tropical. Así cerramos el miércoles de Calle 11. Arrancamos, dudantes. Calle 11, esta noche de miércoles trae tema de aniversario. Michelle, ¿cómo estás? Bien, fíjate. ¿Sí? A ver, sonríele a la cámara. Estoy muy... Estoy increíble. Magdalena, tú también increíble, Miguel. Mi cara lo dice todo. Es que el verano pone de buena, ¿no? Sí, el calorcito, pero tropical. O sea, el veracruzano. No, la verdad es que a mí el calor me pone de malas y de muy malas. mí- Y esponja el cabello. A mí también, ¿no? A mí lo que me pone muy de buena, la verdad, es la lluvia. A mí también. Soy lluvioso. ¿Sí? Sí. Creo que me gusta el paraguas. Sí, a mí no me gusta el paraguas, pero me gustan más los impermeables, pero sí me gusta la lluvia. Las botas de lluvia. Están presumiendo. Yo tengo botas para trapear. Sí, no, para lavar el carro, ¿no? De jardinero. Se verían muy En jardín. bien. Oiga, pues está cumpliendo un año de las elecciones que cambiaron a México. Suena propaganda publicidad, ¿no? Bastante. Total. Sí, Pero sí. bueno, fueron elecciones muy importantes. Los logos. Los logos. Pero sí fueron elecciones donde cambió el mapa político. Y la verdad es que no quiero que hagan análisis político, sino análisis personal. Ok. A un año de su voto, ¿dónde están? ¿Por quién votaron? Ándele. ¿Qué tal sus expectativas? ¿Cómo las administran? ¿Dónde están hoy? ¿Maduraron? Yo ya lo he dicho varias veces, era la cuarta vez que votaba por Andrés Manuel López Obrador. Tenía las expectativas más altas de lo Muy que... altas. Sí, muy altas, A la ver, verdad. ponlo en palabras. ¿Qué esperabas? No, pues ¿Se que acabara la impunidad, la migración, la desigualdad, la corrupción? ¿No? en principio eran como muy claras mis solicitudes. Por ejemplo, que no solo el caso Ayotzinapa importara en cuestiones de personas desaparecidas, ¿no? Que fuera personas desaparecidas lo que importara como el tema y no enfocarse como los otros gobiernos a un caso en específico, que se hiciera mucho más cosas en cuestiones de derechos humanos. Empezamos mal y de malas con las cuestiones de las estancias infantiles o de los refugios para mujeres, como que íbamos, o sea, le teníamos que ir enmendando la plana al gobierno de Andrés Manuel. Ahí vamos, creo que también en las Pero eso organizaciones... fue porque tú te imaginaste que Andrés Manuel López Obrador iba a ser la persona que estaba en tu cabeza. Y cuando Seguro. de pronto ya tu expectativa y la realidad se divorciaron. Seguro. Sí, El pero- mal está en las expectativas, digamos, ¿no? Pero- Sí, ¿para qué imaginas? Exacto, pero también creo que... Diría John Lennon. Por ejemplo, específicamente con organizaciones, muchas de las organizaciones trabajaron con él muchos años previamente en el gobierno de la Ciudad de México y en campaña. En gran parte muchos ayudaron a que llegara él a ser presidente y lo primero que llega y dice, todas fifís, todas corruptas, les quito el dinero. Entonces, te digo, también en las organizaciones empezamos a ver que la forma de hablar con el gobierno era distinta O sea, en y nos ese empezamos a ámbito tuyo, acomodar. la expectativa anda descompuesta.
Pues creo que nos estamos acomodando. Ahora, más que tú hubieras descompuesto. hecho, bueno, te les hago la pregunta, pero ¿con quién más te hubieras arreglado? Ese es mi problema. Ese O es sea, mi tú te- problema, te que las imaginas- otras opciones eran muy tristes, ¿no? Muy bien. O sea, sigo No había. pensando que las otras opciones O sea, eran volverías peores. a votar Sí, igual. hasta este momento sí. sabiendo lo que sabes. A ver, Sabiendo Miguel, lo que sé, sí. bienvenido al diván, ¿no? Yo, Duda con ganas. ahí les voy. Yo hace un año estaba viviendo en Chile y vine a México a votar, entre otras cosas. O sea, además de tomarme unas vacaciones, pero parte central fue acomodar las vacaciones en torno a la elección. O sea, vacación cívica. Sí, una vacación cívica, fíjate. Ciudadana. Sí, el turismo cívico que se le llama ahora. Súper Es popular. súper popular, en da todo lo Airbnb. que da, está vendiendo millones de boletos de avión. Yo igual voté por Hay Andrés líneas Manuel. que solo se sostienen para eso. por el No, compromiso no se político. confunda con el turismo electoral. Exacto, que ese es No, otro. otra No, cosa. ese es un carrusel. Para el carrusel. No, voté igual por Andrés Manuel, igual estoy decepcionado, las cosas, no dramáticamente, pero hay cosas que no me gustan y creo que ha sido un año de demasiada laraca y poco análisis. O sea, creo que incluso el presidente mismo es muy estridente en su estilo de comunicar, etcétera, cuando en realidad hace anuncios como si por hacer el anuncio las cosas sucedieran. Y en realidad todo se mueve muy lento. La burocracia, el cambio Él mismo social. se queja, ¿no? De que Pues ese sí, es un no. elefante Entonces, con pues sí, esclerosis. para bien y para mal. O sea, tiene aciertos discursivos, anuncia cosas que van a A pasar. ver, el momento que más te ha entusiasmado de este primer año. Hijo, mano, primero, Que dijiste, Eh, wow, mi voto valió la pena. yo creo que el anuncio de la orden de aprehensión de Lozoya, porque me parece medular la corrupción. No te quiero decepcionar. Pero A ver, ¿Y tú. Cuéntanos. ¿Qué tal? Bienvenida al Iván. Yo voté Voy a por abrir Ricardo mi Anaya, corazón. pero les voy a contar que estoy arrepentido de ese En realidad voto. por Ay, ¿no? No, bueno, El Bronco. yo terminé la jornada electoral a las 4 de la mañana en la colonia Narvarte, porque fui representante de Morena. Estuve vigilando y Este es conté un paso más adelante. Sí, no. voto por voto porque ya teníamos experiencias anteriores. Obviamente voté por Andrés Manuel. Me sentí muy mal de no poder ir al Zócalo ese día porque ahí estaban todos mis amigos, mis familiares y bueno, yo me quedé como el barman, pues todo el mundo estaba en la fiesta y yo tenía como que estar trabajando. Y al otro día fui a comprar los periódicos, todos los periódicos, porque para mí era la historia. Y sí, pero bueno, ya las expectativas, el gran problema y trauma. Hubo un momento en el que yo dije, en esto no quedamos corazón. Cuando estuvieron hablando de las estancias infantiles y todo el tema de salud sexual, derechos reproductivos, y hablando sobre la violencia hacia las mujeres y la ley antiaborto, y le preguntaron directamente, oye, ¿qué onda con todo el tema de los feminicidios? Y Andrés Manuel dijo, no son prioritarios. Entonces, para mí eso fue, se me rompió el corazón. O sea, para mí fue como, o sea, sí entiendo que es un elefante que se mueve poco a poco, pero en el discurso sí te puedes, o sea, sí puedes encontrar una manera más elegante de decir, Pero no dijo eso, ¿no? dijo no son prioritarios. Los feminicidios no son prioritarios. Dijo el tema de estaban hablando de la ley antiaborto y hablaron como del contexto en general en una mañanera. Y él dijo, sí, lo vamos a revisar, pero ahorita hay otros temas prioritarios. Ahorita no, joven. O sea, póngase en la lista y bueno, Vuelva hasta el lunes. no sé, eso... Ahora, le ha tocado a él administrar con el discurso las expectativas. Quedan enormes. O sea, si tú lo que propones es una cuarta transformación, es decir, del tamaño de la revolución, pues la verdad es que todos, pues como proyector de cine, ¿no? O sea, todo lo que tenemos dentro lo queremos ver ahí. Traigan las palomitas. Y de repente, pues llega a la pantalla y te dice, oye, pues es que no puedo presentar todo lo que me dices ni la prioridad que dices. Pero él también Ayudó a él eso. también, esto que decía de la laraca. O sea, también es como, bueno, si vamos a ir pianito, nos metemos en esa dinámica. O sea, vamos poco a poco, llegamos, observamos, vemos cómo está la onda y por dónde podemos empezar a trabajar. Pero él es memorándum contra la reforma o sea, habla Hay mucha estridencia. Es muy... Yo creo que hay O mucha sea, la manera de estridencia. administrar las expectativas era con moderación en el discurso. No, quizá con otro tipo de medidas, pero a ver, hay un radicalismo en medidas sobre las que tiene una convicción personal, el memorando de la reforma educativa. Más allá de lo que uno opine de la reforma educativa, es una provocación innecesaria. Estaba a una semana de votarse el proyecto de ley que traían. Era como, son estas necesidades de mostrar músculo y decir, aquí hay un poder político que se ejerce con toda su fuerza. ¿Cuándo?
paradójicamente solo cuando quiere. Porque a temas de aborto, matrimonio de personas del mismo sexo, a otro... Pero él lo ha dicho, los pero él lo ha niños dicho, con en uniformes. general conecta muy bien con la mayoría. Sí. O sea, yo no sé si ustedes representan a la mayoría, pero lo que sí es cierto es que los números le siguen entregando a un año de esa elección, pues quizá no el mismo resultado electoral, pero no está muy lejos. Bueno, en las elecciones locales le fue muy bien a Morena, ¿no? Se llevaron Puebla y Baja California, que habían sido 9 panistas desde... millones. No, de y de pobladores. verdad, o sea, uno no pide que le vaya mal, ojalá le vaya bien. La onda es que teníamos las expectativas muy altas y más los que estamos muy involucrados políticamente y en cuestiones de derechos humanos. Y nos está quedando de ver. Eso es un hecho, ¿no? Y también... ¿Y en cuestiones de corrupción también? Porque ahí sí, lo de Lozoya... No, yo creo que, a ver, el problema con la discusión sobre la corrupción es que es estructural y hay medidas que no se ve por dónde van a avanzar en el largo plazo. Mientras la idea sea el voluntarismo, este planteamiento de cuando estemos nosotros no va a haber corrupción, pues es una mirada muy corta. La verdad es que uno sí esperaría que para un problema tan denso hubiera decisiones más de fondo, construcción de instituciones, un modelo de trabajo y de lineamientos, regulación, legislación, etcétera, que se quedara a lo largo del tiempo. Sí. Pero ahí Los le más sacan. jóvenes, Magdalena, los ves un poco como tú, entusiasmados, decepcionados, Bueno. pagan por ver. Yo creo que están en el pagan por ver. O sea, sí... Es pronto. Es pronto. O sea, Hasta creo diciembre que... tú ves como la posibilidad de Creo. dar chance. A mí o sea, me pregunto, dudo, si va a mantener este ritmo de las mañaneras, o sea, como esta necesidad de ir controlando los temas y la agenda, pero también físicamente digo, sí se va a levantar a esa hora. Pues yo te voy a decir una cosa, yo tengo una duda con respecto a las mañaneras. Si yo voy a aguantar el ritmo de escucharlas todas las mañanas, porque quiero decirles que religiosamente, Qué valiente. todas las mañanas. Qué valiente. Tengo mucho que decir. Ahora, lo que sí puedo advertir es que cambió los términos de la conversación. No, hombre, Eso Sí. sí. Y eso abre oportunidades que no estaban. Hay un ajuste. en Ahora, la no forma. quiere decir que mis causas ya están en el centro, en fin, pues creo que voy a tener que esforzarme más de lo que suponía. Eso es un hecho. A Y mí seguir lo que- haciendo más de lo que hacíamos. Más periodismo, más derechos humanos, más lucha contra la corrupción. Y eso no va peleado con que haya, en mi caso, por ejemplo, que haya ganado Andrés Manuel, no quiere decir que yo voy a dejar de señalar lo que no me parece. Sí. O sea, es más, yo soy responsable de que él esté ahí, tengo la obligación de señalarlo. Y yo no voy a, literal, o sea, a cerrar los ojos estos 6 años porque él ganó. ¿No te vas a ir de vacaciones políticas? Por supuesto que no. Qué bueno, me da mucho gusto, te lo agradezco. Tan bonitas Me que siento son. contagiado. Sí, no. Pero en verano uno se toma vacaciones hasta de la política. Yo nunca. Nunca. Mira, mi celular siempre está conmigo. Todo el tiempo le puedes preguntar a mis hijos y a mi marido. Ay, no verané y luego tuité, puede cometer tonterías. Nos vamos, esto es Calle 11. A la calle para hablar con la gente y lo que tiene que decir todas las semanas. Calle 11 hace ahora esquina con Avenida Progreso 141. Aquí está el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Nos metimos a una de las aulas. Justamente los niños están tomando su clase, los estamos interrumpiendo. Y yo les agradezco mucho pues a este grupo, déjenme decir, la directora, instructoras, terapeutas que nos reciban para contarnos cómo ocurre la vida cotidianamente en este lugar. Si me permite, Elis, vamos a comenzar con usted. Usted es la directora y si nos cuenta, pues, cómo arrancó el IMAL, cuál es la historia del IMAL. Claro que sí. Bueno, el IMAL ya cumplió el pasado 1 de junio, 68 años. Se fundó el 1 de junio de 1951 con el doctor Pedro Berruecos Telles y la maestra María Paz Villalobos. Ellos pues vieron la necesidad de crear una institución primeramente en donde se formara personal especializado para atender diversas alteraciones que existen en la comunicación lingüística. Pero esto no fue así como de la nada, sino tiene una gran historia, porque precisamente el doctor Pedro Berruecos, a quien muy cariñosamente le deseamos papá Pedro, desde muy chico sufrió problemas de oído, infecciones fuertes de oído, muy doloroso todo lo que pasó él, y precisamente como que desde ahí empezó ese interés.
Aquí están las maestrías, pero aquí también están los niños. A ver, cuénteme, ¿quiénes son estos niños que tenemos atrás de nosotros? ¿A qué edad llegan? ¿Por qué llegan? ¿En qué condiciones llegan? ¿Y qué hacen ustedes con ellos? Aquí los alumnos que estamos viendo en el IMAL son niños que tienen la oportunidad de oralizarse y entran primero a un protocolo de observación. En la consulta médica inicial se hace una historia clínica por los médicos audiólogos de aquí del IMAL y después de que se hizo esa historia clínica y se ven que hay factores de riesgo que pudiera provocar que tuviera alguna pérdida de audición, entonces se hacen los estudios auditivos. Ya viendo esto, también pasan por el proceso de evaluación lingüística y también pasan por el proceso de evaluación psicológica. Y una vez que se tiene todo ya armado, pues se toma una decisión para que el alumno o el paciente pueda ingresar aquí al instituto a un programa. Paulina, entiendo que aquí hay un reloj que está corriendo. Es decir, algo se puede hacer muy importante entre los 0 y los 3 años. Luego es más complicado y luego puede ser incluso muy difícil para los niños. ¿Me explicas eso? ¿Por qué es fundamental atender a los niños con pérdida auditiva entre los 0 y los 3? Es crucial el trabajo desde temprana edad, porque ahí es cuando se desarrolla toda esta estructura o toda esta estructura del lenguaje. O sea, es cuando comienza la adquisición del lenguaje de los 0 de los 3 años. Después de esta etapa es un poco más difícil porque... O sea, el cerebro aprende en esa edad. Aprende con H, diría mi directora, aprende de retenerlo. Entonces, de los 3 a los 6 años ya es un poco más complicado porque el tiempo va pasando, se va perdiendo, experiencias. Y ahí se dice que a partir de los 6 años el lenguaje está aprendido con alfileres. Ahí hay que reforzarlo. Ya ahí es un poco más complicado, pero no imposible. Usted, entiendo, sabe algo del cerebro. A ver, cuénteme cómo funciona brevemente el cerebro humano en esos años y por qué es tan clave que detectemos desde el nacimiento si el niño trae o la niña trae algún problema para poder actuar. Sí, efectivamente, en estas primeras etapas hay un concepto muy importante que se conoce como plasticidad cerebral. Es mucho más fácil aprender un idioma cuando uno es muy pequeño. ¿Por qué? Porque el cerebro está listo, está presto a aprender. En la medida que van pasando los años, se va perdiendo esta plasticidad. No es imposible, como mencionan, pero cuesta más trabajo. Entonces, por eso es fundamental. Por eso fundamental un programa de detección temprana, lo que se conoce como el tamiz auditivo neonatal. En cuanto nace un pequeñito, tenemos que saber si está escuchando adecuadamente. Y si no es el caso, pues habrá que incidir. Desgraciadamente, muchos de los niños que se detectan ya que están en el kinder. Uno debería por ejemplo. decirle a quien va a ser papá, mamá, ponle atención a esto. Absolutamente, absolutamente. Asume la responsabilidad. Es algo que se debería de exigir, ¿no? Los maestros, las maestras. Cuéntame si nuestro sistema educativo está en ánimo y en capacidad para atender a la población que ustedes atienden aquí. Es complicado, creo que nos falta pues un camino que interesarnos para, esta es una discapacidad, pero hay otras, no es la única. Creo que esta parte artística provee y promueve alguna activación en esta zona que acaba de mencionar, acerca de cómo nuestro cerebro genera nuevas conexiones, una especie de armonía entre lo que hay dentro de nuestra cabeza y en nuestro cuerpo. Es lo que he observado en mi breve estancia de marzo a mayo en este año, en algunos de los niños la posibilidad inclusive de desarrollar aptitudes en ambas manos. Eso es para mí un descubrimiento maravilloso. Quiero utilizar el concepto que usó hace un momento la ingeniera para hablar del cerebro. Hay sociedades más plásticas que otras para incorporar a sus integrantes.
Si pusiera del 1 al 10, directora, la plasticidad de la sociedad mexicana para incorporar, ¿qué número daría usted? ¿Y qué tendríamos que hacer para que esa plasticidad fuera más grande? Híjole, pues hace mucha falta. La verdad es que todavía en México no estamos preparados para poder entender la discapacidad y yo creo que menos para entender lo que implica una discapacidad auditiva, que es doble. O sea, no escuchan y además no hablan, porque el que nosotros escuchemos nos permite adquirir y desarrollar el lenguaje, nuestra lengua materna. Entonces, todavía, ya con los 68 años de vida que tiene el instituto, todavía nos encontramos nosotros con personas con las que convivimos cotidianamente, con personas que conocemos. En el momento en que les platicamos que nosotros trabajamos con niños sordos, el comentario inmediato es, entonces sabes hablar señas o sabes hablar con las manos. Es muy desconocido que una persona sorda pueda hablar o que un niño sordo pueda aprender a hablar. Entonces, Héctor, aquí no enseñan lenguaje de señas. No enseñamos lenguaje de señas. El enfoque educativo es la filosofía oral o la filosofía de la oralidad, que implica que los niños desarrollen la habilidad visual de leer los labios, que es muy importante, y también la habilidad de desarrollar la percepción auditiva, que la percepción auditiva en los últimos años ha sido muy importante por el avance de la tecnología de las prótesis auditivas, ¿no? Ya existen auxiliares auditivos digitales, existe el implante coclear, varios de nuestros niños están implantados. Han hablado bastante del implante coclear. ¿Me dices qué es eso? Digo, lo veo justamente en los niños, pero ¿qué es concretamente? A ver, ingeniero. Se llama implante coclear porque parte de ese dispositivo electrónico está implantado. La mitad del dispositivo está por fuera, tenemos un micrófono que capta el sonido, un procesador de voz, que eso es lo que me encanta decirlo, un procesador de voz que está pensado para el inglés, no para el español, no para el chino, no para el francés, no. Después viene una comunicación entre la parte externa e interna del implante y en la parte interna un arreglo de electrodos que estimula directamente el nervio auditivo. Ahora, ¿es caro ese implante? Muy caro. Déjame cerrar con esto que tú explicabas hace un momento. El implante es una muy buena cosa, pero sin maestras como ustedes sirve de poco. A ver, ayúdenme ahora a hacer la interfase entre tener el implante y lo que ustedes hacen. Claro, el implante es parte crucial para la rehabilitación, pero tiene que haber frente al niño, frente a los niños, alguien preparado, alguien que sepa sobre su lengua para poder enseñársela al niño. Ahorita que mencionaste sobre la educación en México, falta que los maestros se preparen, que adquieran habilidades distintas para que puedan tratar este tipo de población, estas minorías. Y aquí realmente recibimos una formación multidisciplinaria que nos lleva desde entenderlo, la ingeniería biomédica y cómo funcionan los implantes cocleares, hasta saber cómo funciona nuestro sistema para poder enseñárselo a un niño, para poderlo ayudar a estructurar eso que ya está en su cerebro, pero que nosotras solo ayudamos a reorganizar, a acomodar, a que lo identifique. Pues en este lugar, en el IMAL, ocurre el milagro de la comunicación. A eso nos dedicamos muchos y sin embargo perdemos de vista que hay tantos y tantas desconectados de ese fenómeno y de ese milagro. Eso es lo que ocurre aquí y le agradezco mucho a quienes hoy nos acompañaron en esta mesa la enorme oportunidad de conocer un pedacito de su vida cotidiana. Vamos a estudio y de vuelta estará Paz Berruecos justamente para hablar de este instituto y de las políticas que hacen falta en el país para volvernos más plásticos frente a muchos que están excluidos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Víctor Hugo Romero y hoy estamos aquí en Calle 11 con nuestros tremendos músicos. No se vayan, que después del corte vamos a hacer algo de música. Hola, ¿qué tal? Soy Víctor Hugo Romero y después de la entrevista vamos a hacer una canción que se llama Los de 20. Bueno, caemos en la entrevista después de haber visitado a los niños, a las pedagogas, a las educadoras, en fin, a quienes se encargan justamente de derrumbar esas barreras que los niños y las niñas con sordera padecen, experimentan y les alejan del conjunto de su comunidad, de su familia. Y estoy
hoy aquí sentado, la verdad, con gran honor, gran gusto, por favor. con la directora general del IMAL, el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, María de la Paz Berruecos Villalobos. Muchas gracias. Esa mera. Esa mera. ¿Cuántos años lleva dirigiendo esta casa? Bueno, dirigiendo no tanto, pero estando ahí, poquitito después de su fundación, cumplí 62 años en el instituto. Casi nada. ¿Y sus papás hace cuánto fundaron? Mis papás fundaron hace 68 años el instituto. Como la puerta pionera y primera que abrió sus puertas para 3 especialidades que tienen que ver con los problemas de la audición, la voz, el habla y el lenguaje. Ahora, dicho con franqueza, no son cosas distintas. Uno piensa que son distintos sentidos, ¿no? El gusto está, entonces la boca está en un lado y el oído está en el otro, pero en realidad se educa una a la otra. Si una de las dos piezas falla, no hablamos, no escuchamos. Si una pieza falla, que es la audición, sin oído no hay lenguaje. Pero el lenguaje, comprendiendo todas las lenguas del mundo, el sistema lingüístico, no hay. Déjame entrar a saco al principal trabajo que ustedes desarrollan, y es con niños que nacen sin audición o que la pierden a tempranísima edad. Y ustedes dicen, un poco su filosofía es que si uno interviene en los primerísimos años, esa debilidad, ¿no? Esa discapacidad no se convierte en algo tan trascendente. Eso es A ver, cierto. explícame eso. Eso es cierto, y yo tengo la fortuna de haber vivido el pre y el post momento de la cirugía del oído. Mi padre no. Mi padre fue diciendo, es muy difícil que reconstruyan un oído o que hagan el famoso oído biónico, pero no hay dificultades para el hombre, decía, ¿no? Y se fue sin ver que sí se ha podido Hoy construir. tenemos oídos biónicos. Pero el problema con el oído biónico es maravilloso, nada más que te da la posibilidad de entrar. Así el sonido, los ruidos, ya sean las expresiones El oído biónico es el verbales. que le veíamos a los niños. Había uno incluso que tenía dos, la mayoría tenían uno. Esos chiquitos, bueno, todos en el instituto, salvo una niña, todos tienen amplificación auditiva, es distinta. Y no todos los niños pequeños o los adultos que algunas veces ahora, habiendo estado medio sordos o lo que nosotros llamamos ensordecidos, no nacieron sordos, han decidido operarse. Sí. Y bueno, esa es otra opción. Ahora, lo que sugieren ustedes es que no basta con ponerse el oído biónico. No. Hay que educar al cerebro, al niño, a interactuar con ese aparato y a partir de eso interactuar con su entorno. El quid del asunto es que el implante coclear o el adiestramiento auditivo solos tienen que encender la actividad cerebral. La tienen que prender, pero así. ¿Qué es implante coclear? ¿Por qué coclear? El implante coclear es, para decirlo en términos muy sencillos, hace más o menos lo mismo que el auxiliar auditivo que usaban los abuelitos, o Sakov, Zabludovsky, etcétera, amplifican sonido. Okay, pero amplifican sonido si tú tienes el aparato auditivo en un estado capaz. Hay muchos tipos de sorderas. Y hay sorderas a las que no simplemente con sube el volumen, ya con eso ya van a entender. Y esto ocurre básicamente, pues después de los 50, 60 años, cuando por muy amplificado que esté un sonido con un aparato que te regaló el abuelito, o no tanto, el tío y el primo, pero es analógico, el problema ya no es tanto el volumen que recibe el órgano de corte, sino la discriminación de los sonidos del habla. O sea, discriminación de sonidos agudos o discriminación de sonidos graves. Sí.
Ahí es donde uno empieza a perder palabras. Ahí. O puede ser que te hable el hijo y lo entiendes, pero te habla la hija y no la entiendes. Exacto. Y se sabe bien porque la fonética y la fonología en México tienen muchos años. Sabemos, por ejemplo, que el primer sonido de la lengua española que se pierde es la S. Y qué barbaridad, es el sonido más frecuente de la lengua española. Y lo dejas de escuchar. Y lo dejas de escuchar, pero no importa. ¿Por qué? Pues porque el contenido de lo que estás hablando... Lo puedes entender. Claro, Ahora, me regreso a los niños. Esto estamos en los adultos mayores. ¿Los niños tienen problemas similares o no? Ahí tienes destrucción del oído, alguna enfermedad que pudo haber sido rubiola, varicela, que te haya dejado dañado el tímpano. El problema del niño es mucho más grave que el del ensordecido adulto. Sí. Que bueno, puede llegar a un suicidio, pero ese es otro problema. Es que las bases del sistema lingüístico se conocen desde hace muy poco. Yo todavía cuando regresé a los Estados Unidos en 57, había la de estudiar esto. De estudiar los procesos que llevaban la sordera a los niños, que en aquel entonces, en el año 51 que yo me fui a Estados Unidos, pues apenas tenían aparatitos y grandes y molestos y etcétera. Y había niños que aún con eso no los podíamos enseñar a hablar. Entonces, ¿por qué? O sea, no bastaba con oír. Ni hay que escuchar y hay que construir ideas y hay que construir sintaxis y narrativa. Y de ahí sale una ciencia nueva que es la psicolingüística. Ya. Que explica cómo el cerebro... Cómo el cerebro del ser humano normal, del bebé normal, empieza ¿a qué? A oír, sí, una masa de sonidos. Es precioso eso porque luego resulta con que en un laboratorio en el CNSR de París hay un tipo maravilloso, por cierto, no es francés, Meller, argentino, que dice, no, mi investigación ahora es ver si los recién nacidos ya reconocen la voz de su mamá. ¿Y es cierto eso? Sí. Este estudio se estaba haciendo junto a una clínica ginecobstétrica y las mamás firmaban para que sus bebés estuvieran en el laboratorio. Y había un bebé que empezaba a chillar, todo el mundo decía, tiene hambre. Y empezó a chillar de hambre porque acababa de oír la voz de la mamá que estaba entrando. O sea, le daba hambre como a mí me daría hambre el olor a la pizza recién horneada. Exacto. No, es maravilloso. Ahora, ¿cuándo empezamos a aprender el lenguaje? ¿Es en ese momento que nos habla la mamá? Déjame irme a corte y nos cuentas qué sabemos. O sea, ¿a partir de qué semana empezamos a ligar palabras, a entender que el azul es azul? Es tu estudio. Vamos ahora a escuchar a Víctor Hugo Romero. Nos pone un rato de música, hacemos un corte y regresamos para hablar de este maravilloso sentido que nos vuelve seres humanos, el oído. Del muchacho que la mira, sueña con robarle sus caricias, que apenas tiene 20, no lo hace un delincuente, por tenerla usted, señora, metida en sus fantasías. Disculpe al vecino que la espía, presume a los amigos lo que haría si un día usted quisiera jugar a la maestra y conjuntar en una clase juventud y experiencia. No reniegue por gustarle a los de 20, si el espejo se lo dice diariamente. Solo mírese y entienda la razón del por qué la llaman la señora Tentación.
Agradezcale a sus años la belleza y la envidia que provoca en los de 30. No es su culpa y no la hace indecente lo que su cuerpo provoca, señora, en los de 20. No insulte al que le silba por la calle y le diga que podría ser su madre. No hay manera de evitar con tanta sensualidad que se carga usted, señora, que los piropos escapen. No reniegue por gustarle a los de 20, si el espejo se lo dice claramente. Solo mírese y entienda la razón del por qué la llaman la señora tentación. Agradezcale a sus años la belleza y la envidia que provoca en las de 30. No es su culpa y no la hace indecente lo que su cuerpo provoca, señora, en los de 20. 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 Que el encuentro fue perfecto. Amigos queridos, ¿qué les pareció los de 20? Ojalá les haya gustado. Y después de la entrevista vamos con No es casualidad. Juntos, lo puedo jurar. Bueno, de vuelta aquí en la entrevista con Maripaz Berruecos. Ella dirige, es directora general del INMAL, el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje, y justamente estaba por explicarnos cómo el cerebro empieza a escuchar y aprender el lenguaje. Dicen, no sé si eso sea cierto, que aprendemos el lenguaje entre los 0 y los 3 años, que ya después quién sabe qué aprendemos, pero ahí es donde se aprende. La detonación de la base, ahora ya no nada más es psicolingüística, tenía que ser neuropsicolingüística. Claro, ¿cómo funciona? ¿Cómo funciona el cerebro? Por un lado, una obvia transmisión. El sonido llega, se transmite, está el canal auditivo, está el tímpano, están los maravillosos 3 huesecitos más chiquitos, está el maravilloso nervio auditivo que va a dar al cerebro. Pero ahí, ¿qué es lo que enciende? Y eso es lo que se está estudiando hoy en día. Y enciende, pues primero era pues que en una zona nada más había cierto tipo de células que estaban recibiendo, eran receptoras. En la zona frontal, en la zona temporal, en la zona parietal, bla, bla, bla. Y de repente, pues no, y cambia, y cambia, y cambia. Y de repente tenemos ahora a un argentino que está en Londres, Kian Quiroga, que por cierto lo trajo Pepe Gordon a México, y es un gran tipo, que dice, es que lo que está pasando es que en el momento que se enciende el cerebro, pasan tal cantidad de millones de cosas que ya no sabe uno por cuál liga de neuronas seguir, porque los axones se van cruzando y entrecruzando y entrecruzando. O sea, no sabemos todavía el vericueto, pero a ver, lo que sí sabemos es que los seres humanos aprendemos nuestra lengua materna entre los 0 y los 3 años. Si no nos la enseñan, quedamos marginados de esa lengua materna y probablemente de cualquier otra. Sí. Sí. Dicho esto, déjame dar el salto al siguiente gran tema. El cerebro es plástico entre los 0 y los 3 años, nos decía en su momento la ingeniero bióloga. Pero la sociedad, y la nuestra, la mexicana, es plástica para incluir, para incorporar desde muy temprano a los niños, no sé, garantizar el tamiz,
que se hace, a partir de eso, del tamiz auditivo, poder decir a los padres, hagan esto y esto con los niños, o nos damos cuenta ya muy tarde? No, yo tengo algo que no le va a gustar a mucha gente que lo explique así. La sociedad mexicana no le importa un comino el sentido auditivo, pero un comino. O sea, ¿le importa a los papás? ¿Le importa Ni siquiera el cantante se acaba de oír, se acaba de meter una nota falsa. Con razón hay tanto ruido afuera de mi casa, claxon, música, decibeles a todo lo que da. O sea, el oído no es algo que apreciamos. No se aprecia la audición. Y te voy a dar la gran frase de Helen Keller el día que mi padre la trajo. Mi padre ya a los 5 o 6 años de cumplida la fundación del IMAL, le escribió a Helen Keller y le dijo, la necesitamos para que difunda la importancia de la audición. Claro. ¿Y qué dijo Helen Keller? No. Llegamos a Palacio Nacional, fuimos a San Ildefonso, la prensa, y un periodista le dice, usted es doctora en filosofía y es sorda y ciega. Además, usted es una mujer muy religiosa. Si en este momento Dios le pudiera conceder, uno de los sentidos, ¿cuál le pediría? ¿Qué dijo? El oído, dijo. Lo tenemos grabado. ¿Por qué? Porque sin el oído, para mí ha sido muy largo, divertido, dijo, pero gracias a quienes me han ayudado. Pero tremendamente largo entender que era eso que pasaba cuando yo sentía la laringe de Ann Sullivan, o sentía el en la mano de Polly Thompson, o sentía algo que era distinto de lo que yo imagino que es ver. Déjame te entiendo. Cuando hablamos de tener empatía por el otro, ¿es probable que la primera empatía sea auditiva y no visual? Absolutamente. O sea, ¿tú me caes bien o mal cuando te escucho más que cuando te veo? Fíjate que sí. Y eso yo creo que muchos de los psicólogos te lo pueden confirmar. Ahora, me preocupa lo que dices. Si a nadie le importa, pero a ver, al gobierno le tendría que importar, al Estado le tendría que importar, tendría que haber políticas para no construir esas barreras. ¿Qué tan altas son esas barreras hoy para la mayoría de la población? Es que son totales. Es que nosotros estamos absolutamente en un islote. Pero olvídate del revillagigedo. Ahora, tú te has batido toda tu vida. Tus papás también. Y te siento muy frustrada con la posibilidad de mover las cosas en México para derrumbar esos muros. A ver, te lo pregunto, nos queda ya muy poco tiempo. Si dijeras, ¿dónde tendría yo que empujar, ¿no? Martillar para que esas fronteras se cayeran? Yo estoy frustrada de que, bueno, que el público en general le importe un diablo traer 120 decibeles y al rato llegue al instituto y diga, ¿qué hago? Y le decimos, pues ni modo, te amolaste porque ya no te podemos hacer nada. Ya le diste totalmente en la torre al nervio auditivo, al cerebro, a todo. Lo que yo digo es, no puedo entender que en una Secretaría de Educación, ahorita en este instante o mañana se esté votando la ley para un modelo educativo inclusivo, claro, a donde van a entrar todos los niños que tengan cualquier tipo de discapacidad. Un niño con discapacidad motriz, junto con un niño con discapacidad visual y un niño con discapacidad... La discapacidad visual yo tuve en la UNAM, compañeros ciegos. Hablaban y leían por braille. Tú dices, no puedes tenerlos en el mismo salón. Obviamente que O sea, el niño que tiene discapacidad auditiva lo tienes que atender. Es una silla dentro de un salón de clases. Necesita la participación de un grupo pequeño en donde lea los labios, aproveche lo que está oyendo, que ahora sí puede oír mucho. Pero el problema de México, y ya llegó a la normal, es que no sabían los normalistas sobre esto. Y ¿Estamos formando a los profesores para que sepan cómo lidiar con un niño con discapacidad les dieron auditiva? otra vez la misma moderna educación inclusiva del señor Peña Nieto. Ya se la están recetando y ya para agosto ya vuelve a hacer lo mismo. He peleado 62 años gratis.
Mi padre, yo, 4 o 5 gentes hemos dado clases en la normal. Se me acabó el tiempo. Me gustaría que nos dijeras por última vez si esta conversación contigo o la que tuvimos con las pedagogas, con las profesoras, hubiera tocado el alma, las cuerdas de algún televidente, alguna televidente. Yo quiero entrarle. ¿Cómo les ayudo? No tengo nadie con discapacidad auditiva, pero quiero acercarme. ¿A qué le invitas? ¿Te llama por teléfono? ¿Se para ahí? Yo lo que más invitaría a que los jóvenes pensaran que ahorita que están desorientados, que les dicen ninis, que les ofrecen becas, estudien el lenguaje. Porque no nada más va a ser el niño sordo o el abuelito sordo. Está el chico tartamudo, está el chico que tiene labio y paladar hendido y que sufre bullying. Está el operado de cáncer de laringe que se queda sin hablar. Este campo del lenguaje, de la voz, tiene todas las puertas abiertas en México y estamos en el último lugar de la preparación de especialistas en el país. Y profesores. Y profesores. Pues nos vamos. Te agradezco mucho esta como recorrido que nos hiciste en este programa, que nos hayas recibido en el IMAL. No, mil que hayas gracias. compartido tus reflexiones. Y bueno, yo insisto, esto es apenas como la probadita por si alguien se anima a continuar tu obra, la obra de tus padres. Yo lo único que le pediría a Dios es que no le toque a ningún comunicador, a ningún político o a ninguna gente con alta responsabilidad en educación, un hijo que no hable, o un padre que queda sin lenguaje y paralítico por un choque, por un accidente, por una bala. Porque mientras eso no le pasa a alguien, en este país no se mueve nada. O sea, si no escarmientas, si no tienes tu propia experiencia, es gravísimo. No modificas las cosas. Pues has puesto aquí un tema, te agradezco muchísimo. Y nos vamos pues con el último episodio de esta revista, el señor Víctor Hugo Romero, con su música. Y no se pierda, aproxímese al IMAL, vale la pena. Ahí está todavía Maripaz Berruecos, que no se nos jubile y cuando toque la puerta le abra la puerta a alguien más. Que adivine lo que piensas, que me empate a tus ideas, que me afecten tus problemas, no es casualidad. Que el encuentro fue perfecto entre mis manos y tu cuerpo, y alcanzar el cielo juntos, lo puedo jurar. No es casualidad que disfrutes, que te toque desde tu sur hasta tu norte. No lo llames coincidencia, dile amor, ese es su nombre. ¿Será que a Dios de vez en cuando se le antoja partir un alma y ponerla en dos personas? Pues que el destino de repente se entretuvo, poniéndonos a ti y a mí en el mismo rumbo. No lo sé, tal vez, pero casualidad no es. Que mi credo está en tu boca, en tu cintura mi parroquia, y tu resto sea la Biblia de mi religión. Que disfrute de tu charla junto al café de madrugada, quizá igual que de la cama, puedo asegurar. No es casualidad. Si te gusta que te toque desde tu sur hasta tu norte, no lo llames coincidencia, dile
de amor, ese es su nombre. ¿Será que a Dios de vez en cuando se le antoja partir un alma y ponerla en dos personas? Pues que el destino de repente se entretuvo, poniéndonos a ti y a mí en el mismo rumbo. No lo sé, tal vez, pero casualidad no es. Poniéndonos a ti y a mí en el mismo rumbo. No lo sé, tal vez, pero casualidad no es. ¿Será que a Dios de vez en cuando se le antoja